Micosis oportunistas 1. ¿Qué son las micosis oportunistas? Son micosis producidos por hongos de la biota normal o exógena, muchos de ellos contaminantes de cultivos que pueden ser patógenos para el hombre. Siempre esto de ser patógeno va a depender del hospedero o huésped, que va a ser un hospedero inmunosuprimido, de origen congénito o adquirido, o va a tener algún factor predisponente. En el diagnóstico de estas micosis es esencial la correlación de la clínica con el laboratorio y el aislamiento del hongo tanto en directo como en repetidos cultivos. Como figura ahí, la micosis es la que se produce en pacientes con trastornos inmunitarios y las fuentes de infección pueden ser endógenas o exógenas. Las etiologías: hongos levodoriformes miceliales y Pneumocystis jirovecii, que se estudia en esta primera parte, y hongos miceliales en una segunda parte. ¿Qué factores predisponentes se conocen para el desarrollo de micosis oportunistas? Alteración de la barrera cutánea y mucosa para Candida aspergillus, por ejemplo. Alteración en el número y función de neutrófilos, es decir, alteración de la respuesta inmune innata, Candida aspergillus y Trichosporum, por ejemplo. Defectos en la respuesta inmune celular, hongos como Cryptococcus, los hongos de las micosis sistémicas endémicas y Pneumocystis jirovecii. Desórdenes metabólicos, por ejemplo, la cetoacidosis, en el ejemplo de Pseudomycetes o Cándida, y exposición, inhalación de esporas, en el caso de micosis endémicas y de Aspergillus y otros filamentos. Siempre las edades extremas de la vida, por su inmadurez inmunológica, predisponen a infecciones como Cándida. Es importante siempre correlacionar las muestras clínicas en la histopatología, porque a veces esto no se puede hacer porque es difícil tomar las muestras en estos pacientes por neutropenia y plaquetopenia. Así que con ellos siempre se está tratando de buscar formas de diagnóstico menos cruentas para poderlos tratar adecuadamente. ¿Qué técnicas contamos? Exámenes directos, frescos y tinciones. La sensibilidad es baja, pero la especificidad es alta. Es decir, no siempre lo vamos a ver, pero si lo vemos, generalmente nos da el diagnóstico que el paciente está cursando una infección fúngica. También nos pueden servir técnicas de microscopía como fluorocromos o inmunohistoquímica. Se utiliza, por ejemplo, para Pneumocystis jirovecii. Y técnica de tinta china, que es una tinción que resalta la cápsula de este hongo y que se puede hacer perfectamente en un laboratorio de nivel 2. Los cultivos, siempre las muestras deben ser seriadas. La positividad de las biopsias es apenas 34% y los hemocultivos va a depender del hongo que estemos buscando. En el caso de Cryptococcus histoplasmosis puede llegar hasta un 80% en pacientes con SIDA, pero baja a la mitad en pacientes no SIDA. Candidiasis sistémica 50%, fusariiosis 60%. En el caso de las aspergilosis invasoras y la cigomicosis, menos del 1%. Escarificaciones de piel, generalmente no vamos a encontrar el hongo en el caso de aspergilosis y cigomicosis, pero aumenta sí en el caso de las hialo-hifomicosis y feo-hifomicosis. También podemos hacer detección de antígenos fúngicos, como en el caso de Cryptococcus, que detectamos el galactomanano, que detectamos antígeno cápsula del hongo. En el caso de Aspergillus, que detectamos galactomanano. En histoplasma detectamos antígeno de histoplasma, que ahora vamos a ver, y otros. Y la PCR para detección de ácidos nucleicos. Vamos a ver en esta primera parte micosis oportunistas por hongos levaduliformes. Candidiasis invasora. Se vio en la primera parte micosis superficiales, candidiasis superficiales que afectaban pequeños pliegues y grandes pliegues y candidiasis de mucosas. Acá Cándida respeta la membrana basal y no pasa más allá. Pero en las candidiasis invasoras, por alguna razón, Cándida no respeta la membrana basal y se disemina. Por eso es una enfermedad grave, que lo puede producir cualquier especie de cándida de la propia biota nuestra o biota exógena,
Y acá vamos a tener pacientes con grados variables de inmunosupresión. Incluye una amplia variedad de enfermedades graves oportunistas que pueden producir candidemia y a partir de ahí endocarditis, meningitis, endoftalmitis y afectación de diversos órganos profundos. Entonces, candidemia significa presencia de cándida en sangre. Candidiasis profunda localizada es la presencia de cándida en órganos internos como pulmones, riñones, sistema nervioso central, ojos y endocardio. Pueden haber llegado las cándidas por implantación directa o directamente por diseminación hematógena. Y candidiasis diseminada o sistémica, acá cándida está en diversas localizaciones, por eso dice múltiple localización visceral o candidema persistente más una localización. ¿Esto qué significa? Yo tengo hemocultivos positivos para cándida y cándida en riñones. ¿Sí? Acá ya hablamos de candidiasis diseminada sistémica. Y como dijimos antes, la fuente puede ser de origen endógeno, la misma que la cándida del paciente que se encuentra en su tubo digestivo, en su vagina, o exógeno a partir de catéteres en general. Las candidiasis endógenas, 60% de la población normal tiene levaduras en su propia biota y suele ser el origen de la mayoría de candidiasis a partir de la colonización de mucosas. El 80% de las cándidas suelen ser Candida albicans, que generalmente van a estar en la mucosa oral, vaginal e intestinal, y en cambio, y en piel en uñas, va a predominar Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Guillermondi y Candida glabrata. No solo Candida albicans, a pesar que más del 80% de las cándidas del tubo digestivo, de la boca hasta el ano son Candida albicans, hay otras cándidas que pueden producir fungemias en los pacientes. Entonces tenemos acá un trabajo del año 2012 que nos muestra que Candida parapsilosis también es en un alto porcentaje es aislado en sangre junto con Candida tropicalis y glabrata. La pregunta es, ¿de dónde aparece Candida parapsilosis para estar en segundo lugar después de Candida albicans? Es que generalmente es por infecciones asociadas a catéteres. Las cándidas exógenas pueden ser por transmisión vertical o horizontal cuando el bebé pasa por canal de parto, donde hay una mamá con candidiasis vaginal. Este bebé se coloniza con cándida y hace muguet oral. Este muguet oral en este bebé recién nacido generalmente se trata en forma local y no tiene mayores problemas. Pero si el bebé es prematuro, puede haber brotes de candidiasis nosocomial en las terapias intensivas pediátricas por manos del personal sanitario u objetos contaminados o fomites que hacen que los bebés se colonicen con cándida y estos bebés prematuros o con algún factor de inmunosupresión hagan candidemia. ¿Cuáles son los principales factores de virulencia del género Cándida? A pesar de que Cándida es parte de la biota endógena, tiene ciertas características que la hacen interesantes y la hacen capaz de poder diseminarse a tejidos. Por lo tanto, yo requiero una respuesta inmune innata y adquirida en buen funcionamiento para mantener a Cándida en sus nichos ecológicos habituales. Entonces, ¿qué tiene de interesante Cándida? Cándida tiene capacidad de adherirse a diferentes epitelios. Puede adherirse a la laminina, al colágeno, a la fibronectina. Entonces, como se puede adherir, siempre recuerden que los hongos primero se adhieren y después empiezan a filamentizar y crecer. Si Cándida se logra adherir, va a empezar a emitir lo que se llama tubo de germinativo y a partir de la punta del tubo germinativo va a liberar enzimas líticas. Estas enzimas se van a dedicar a, podríamos decir, degradar lo que se encuentra en el exterior para volverlo un producto soluble y absorberlo. Entonces, ¿qué enzimas liberan? Proteinasas, fosfolipasas, exosaminidasas y actualmente se sabe que liberan unas enzimas llamadas SAPs, que son aspartil proteinasas,
Entonces, SAPs, que son aspartilproteinasas, y estas aspartilproteinasas tienen la característica de degradar colágeno, laminina, fibronectina y actuar en diferentes pHs. Es decir, hay SAPs capaces de actuar a pH ácido y hay SAPs que son capaces de actuar a pH neutro. La otra cosa interesante que tiene Cándida es la capacidad de transformarse en pseudomicelio o inclusive en micelio verdadero, y eso habla de su capacidad invasiva. Y además, Cándida puede traslocar a nivel intestinal en adultos y directamente en la piel en los neonatos. Es así como una persona que está colonizada naturalmente con Candida albicans por traslocación intestinal puede hacer candidemia. Y algunas cándidas, específicamente Candida parapsilosis, tienen la capacidad de producir un exopolímero, que es un biofilm o biopelícula, que le da gran capacidad de adherencia a plástico. Entonces, esta biopelícula se estructura como una bicapa, donde yo voy a observar que las colonias, las levaduras de Candida se van a adherir al plástico. O sea, el A sería el catéter, el B sería el catéter con Candida que se adhirió al plástico, se forman las principales microcolonias, y a partir de ahí, Candida como levadura empieza a producir este exopolisacárido que tiene glucosa, manosa y galactosa, y este exopolisacárido cubre todas las colonias del hongo, inclusive hay pseudofilamentos en su interior y hay pequeños canales de agua por donde se alimenta todas las colonias, o sea, tanto las levaduras y filamentos externos como las levaduras que están pegadas al catéter. Y obviamente por estos canales de agua es muy difícil que pasen los antifúngicos. El único que puede pasar es anfotericina B, pero la mayoría de antifúngicos no pasa por estos canales de agua. Por lo tanto, la única forma de eliminar a Candida del catéter es sacando el catéter. Los factores de riesgo para las formas mucocutáneas es déficit de la inmunidad mediada por células. En cambio, para las formas sistémicas, básicamente es la respuesta inmune innata, la neutropenia y multifactoriales. Factores de riesgo para candidemias y candidiasis invasoras. Neutropenia. Se habla de neutropenia cuando el recuento de neutrófilos por sangre es menor a 1000 neutrófilos por mililitro cúbico de sangre. Y eso es una definición. Hay otra definición que habla de menos de 500 neutrófilos por mililitro de sangre. Y se habla de neutropenia severa cuando es menos de 100 neutrófilos por mililitro de sangre. Trasplante, porque el trasplante en sus primeros 6 meses lleva a una alteración total de la respuesta inmune innata. Alteración de la integridad cutánea mucosa, por ejemplo, por un catéter. Y acá tenemos catéteres y dispositivos protésicos que pueden colonizarse con Cándida y a partir de ahí es muy difícil eliminar Cándida. La única forma de curar al paciente, sacar el catéter o el dispositivo protésico que está contaminado con Cándida. Tratamiento con corticoides, porque los corticoides en dosis arriba de 20 miligramos día, que es una alta dosis de corticoides, alteran la función de los neutrófilos impidiendo su migración. La quimioterapia, porque la quimioterapia realmente destruye la función neutrofílica. Nutrición parenteral total, la estancia prolongada en terapia intensiva arriba de 3 días, todos los antibióticos de amplio espectro, porque lamentablemente borran la flora bacteriana, liberan receptores a nivel de tubo digestivo y permiten que especies de cándida se adhieran al mismo, la hemodiálisis, perforación gastrointestinal o cirugía, porque obviamente si hay perforación intestinal hay salida de material del tubo digestivo al peritoneo, que obviamente este peritoneo se va a llenar de bacterias y de hongos. Pancreatitis, que es un factor de riesgo independiente para candidiasis sistémica, colonización por cándida y diabetes. La diabetes por la hiperglucemia,
lleva a la glicosilación de los polimorfos nucleares, y los polimorfos nucleares glicosilados migran muy mal a los focos inflamatorios. Acá tenemos dos formas en que Cándida puede diseminarse. Uno, tengo un catéter que está colonizado por Cándida. Yo, al pasar sangre o pasar inclusive un antibiótico, voy a desprender émbolo de Cándida, y estos émbolos de Cándida van a ir a localizarse a diferentes órganos. Obviamente, cuando ocurre esto, el paciente va a tener fiebre. Y en la segunda foto yo voy a tener un tubo digestivo donde yo doy antibacterianos. Entonces yo elimino la microbiota normal del tubo digestivo, selecciono y aparece Cándida. Cándida va a ocupar receptores y va a traslocar. Al traslocar va a ganar tejidos, algún vaso sanguíneo, y a partir de ahí diseminarse. Esto no ocurre en condiciones normales, porque si Cándida en cualquier evento lograra adherirse al tubo digestivo, inmediatamente un polimorfo nuclear y la inmunoglobulina A la opsonizaría y la destruirían. Pero estamos hablando en condiciones donde los neutrófilos y la respuesta inmune innata no funcionan. Si Cándida lograra traslocar y llegar a los tejidos para ganar un vaso sanguíneo, también están los neutrófilos acá para destruir Cándida. Entonces siempre piensen que este paciente está en neutropenia, no tiene neutrófilos. Y si por alguna razón, además, Cándida llega al vaso sanguíneo, las plaquetas tienen capacidad de degranular sobre Cándida y matarla. O sea, estamos hablando también que falla la función plaquetaria. Estamos hablando siempre de pacientes neutropénicos y plaquetopénicos. Entonces acá tenemos, hay incremento de la colonización fúngica en tubo digestivo por el uso de antibióticos, ruptura de barreras naturales y pérdida de los mecanismos inmunológicos de control para la prevención de la diseminación y proliferación en tejidos profundos y órganos. Básicamente, la pérdida de la respuesta inmune innata. Es difícil definir cuándo es candidemia y cuándo se convierte en invasión de órganos. El concepto que les tiene que quedar es que la presencia de cándida en sangre, o sea, candidemia, es un evento terrible, porque quiere decir que de algún lugar cándida ha podido o traslocar o diseminarse a partir de un catéter, y esa candidemia en algún momento va a impactar como émbolo en algún órgano, y recemos que pueda ser controlable, porque si impacta en el ojo y produce una endoftalmitis por cándida, y lo más probable es que el paciente pierde el ojo. Entonces, son eventos, digamos, de mucho cuidado, y hay que tenerlo siempre en cuenta para inmediatamente yo tener el diagnóstico, cubrir al paciente o a la paciente con antifúngicos. Entonces, la candidiasis puede ser aguda diseminada, crónica diseminada y profunda multiorgánica. Estos son términos, en realidad, que lo van a ver cuando vean infecto, pero el concepto que tiene que quedar es que a partir de una candidemia, émbolo de cándida pueden invadir diversos órganos. Acá tenemos algunas candidiasis diseminadas. En la foto de la izquierda es un chico de 13 años que hizo una candidemia, y eso que se ve como una lesión hemorrágica es un impacto de cándida en tejidos, en piel. Se hizo una biopsia y se encontró cándida. Y el de la derecha es un fondo de ojos con exudados algonodosos por una retinitis y endoftalmitis por cándida. Fíjense el ojo de ese señor, que tiene en la parte de abajo como un nivel con pus. Eso es un hipopio, no hay pus en la cámara anterior del ojo. Candidiasis, faringitis, laringitis y esofagitis. Las candidiasis que están en tubo digestivo, que es lo que están viendo, generalmente se ven en severa inmunosupresión celular. Acá se ven como exudados de aspecto de leche cortada que recubren toda una mucosa eritematosa y dolorosa, y estos exudados se pueden tomar muestra digamos, y están llenos de levaduras y pseudohifas de cándida. La candidemia representa la punta de un iceberg con respecto a las formas más invasivas de candidiasis.
Y siempre recuerden que una candidemia augura, si no actúa rápidamente, compromiso sistémico. El diagnóstico, la toma de muestra va a depender del foco, hemocultivos, biopsias, lavado bronquialveolar, líquidos de punción, etc. Y el examen microscópico me va a mostrar levaduras con o sin pseudomicelios. El diagnóstico por hemocultivos pueden ser manuales o por métodos automatizados o por lisis y centrifugación. La sensibilidad global de los hemocultivos es 50%. El cultivo puede hacerse perfectamente en agar saburó, pero se pueden utilizar medios cromogénicos como el crom-agar, cándida, que es un agar cromogénico para cándida que permite reconocer la especie en forma precoz y detectar las infecciones mixtas. Si no, puedo utilizar pruebas bioquímicas que tardan entre 24 a 72 horas con los diferentes equipos comerciales. Lo más importante en las formas invasivas es identificar a nivel de especie. No alcanza que el bacteriólogo me diga que es una cándida. Me tiene que decir qué cándida es. Porque, por ejemplo, Candida krusei es resistente en forma intrínseca a los antifúngicos, específicamente al fluconazol, y si yo le estoy dando fluconazol a ese paciente no va a responder al tratamiento. Entonces yo necesito sí o sí saber la sensibilidad a los antifúngicos que tiene la cándida en cuestión. Cryptococcus. Cryptococcus neoformans es un hongo de la biota exógena capaz de producir una micosis profunda sistémica que afecta principalmente a hospederos inmunodeprimidos. Existen dos Cryptococcus neoformans de interés en hongos oportunistas, que es Cryptococcus neoformans variedad Grubi, que es el que predomina en el cono sur, y Cryptococcus neoformans variedad Neoformans. Y abajo está Cryptococcus gattii. Cryptococcus gattii es un Cryptococcus que es capaz de causar meningitis en inmunocompetentes. Cryptococcus neoformans, variedad Neoformans y variedad Grubi, ambos viven en la materia fecal de la paloma e inclusive en el guano de murciélago, específicamente Cryptococcus neoformans, variedad Grubi. Cryptococcus gattii en los eucaliptos, específicamente Eucalyptus camaldunensis y guano de murciélago. El guano del murciélago y el guano de la paloma contienen altos niveles de nitrógeno que le son muy favorables a este hongo. Tanto Cryptococcus neoformans, variedad Grubi y variedad Neoformans son cosmopolitas, aunque Neoformans es más frecuente en el cono norte, en la zona norte, en el hemisferio norte, y variedad Grubi en el hemisferio sur, y se ven en pacientes con SIDA o trasplantados, y Cryptococcus gattii es más frecuente en áreas tropicales, específicamente en Australia y África, y afecta a pacientes inmunocompetentes. Se reproduce en forma asexuada como una levadura de 3 a 5 micrones de diámetro con una gruesa capa de mucopolisacárido. Este mucopolisacárido está formado por glucuronoxilomanano y galactosilomanano y mananoproteínas y tiene en su pared celular beta 1,6 glucopiranos y alfa 1,3 glucanos. Interesante, los alfa 1,3 glucanos son diferentes a los beta 1,6 glucanos que tienen la mayoría de los hongos. Por lo tanto, este hongo no se puede tratar con equinocandinas. Las equinocandinas actúan inhibiendo la síntesis de los beta 1,3 glucanos y este hongo no tiene beta 1,3 glucanos, tiene alfa 1,3 glucanos. Lo que sí tiene este hongo es este glucuronoxilomanano, que forma parte de la cápsula de este hongo y es un elemento facultativo del hongo. Pero es muy importante porque este elemento facultativo del hongo, que es la cápsula, sirve para hacer diagnóstico. La cápsula es un principal factor de virulencia. Ahora vamos a ver porque gracias a esta cápsula el hongo puede sobrevivir en el torrente sanguíneo y evadir la respuesta inmune
a nivel de sangre, o sea, específicamente la acción del complemento. Y además, esta cápsula, a pesar de ser a pesar de que es una cápsula que es capaz de inducir antigenicidad, característicamente no lo hace. O sea, la mayoría de cápsulas son antigénicas, pero esta no lo es. Por lo tanto, no estimula respuesta inmune y no estimula producción de anticuerpos, a diferencia de las cápsulas de otros microorganismos. La síntesis de melanina hace que el hongo pueda sobrevivir a los radicales libres de oxígeno de los neutrófilos, su capacidad de crecer a 337 grados. Tiene una ureasa que le da capacidad de invadir el sistema nervioso central, una fosfolipasa que favorece la salida del hongo del pulmón y una fenoloxidasa que lo hace digamos, afín a buscar compuestos difenólicos. Es decir, este hongo, por medio de esta fenoloxidasa, puede polimerizar compuestos difenólicos como la L-dopa, la epinefrina y la norepinefrina. Entonces, este hongo tiene tropismo por el sistema nervioso central y es una de las cosas que explicaría por qué este hongo, cuando gana el torrente sanguíneo, va al sistema nervioso central, porque se cree que estaría buscando estos compuestos difenólicos que se encuentran en el cerebro para polimerizarlos por medio de su fenoloxidasa. La melanina, como dice ahí, y esto es para todos los hongos, lo protege de la radiación ultravioleta en el medio ambiente y de los cambios de temperatura. Como dijimos antes, la cápsula, que está formada principalmente de glucuronóxido amalano, es inhibitoria a la linfoproliferación, de la fagocitosis, de la migración leucocitaria, de la producción de citoquinas preinflamatorias, es decir, no es antigénica, inhibe todo. Es una forma de escaparse también de la respuesta inmune. ¿Cómo uno adquiere este hongo? En condiciones normales, cualquiera de nosotros inhala este hongo como levadura o como baciliospora y la mayoría lo resuelve con respuesta inmune celular, es decir, llega la levadura o el baciliosporo, que es la forma sexuada de este hongo, al alveolo pulmonar e inmediatamente es reconocido por el macrófago alveolar que lo procesa y lo presenta, se monta una respuesta inmune celular y el hongo es destruido. Pero ¿qué pasa cuando esta persona tiene alteración de la respuesta inmune celular? El macrófago no lo puede fagocitar correctamente, el polimorfo nuclear no puede hacer mucho porque este hongo es bastante resistente a los polimorfos nucleares. Entonces el hongo, por medio de su fosfolipasa, logra evadir la pared del alveolo, se disemina por sangre y va a meninges y otros órganos. Para entrar a meninges puede utilizar algunos mecanismos, como el mecanismo de caballito de Troya, donde se esconde dentro de un macrófago. Recuerden que este macrófago es un macrófago que por alteración de la respuesta inmune celular no lo puede destruir, y por este mecanismo de caballo de Troya, el macrófago pasa la barrera hematoencefálica y llega al líquido cefalorraquídeo y el macrófago lo libera. Por transitosis, directamente el hongo pasa por sí mismo a través de la barrera hematoencefálica, o se convierte en una levadura gigante que lo hace mucho más resistente en el torrente sanguíneo, y rápidamente también gana la barrera hematoencefálica y llega al líquido cefalorraquídeo. ¿Quién tiene riesgo para hacer criptococosis? Fíjense que hay tres cosas que están en grande. Infección por VIH, CD4 por debajo de 200. Uso de corticoides, ni siquiera en altas dosis. Con dosis baja de corticoides es suficiente. Y trasplantados de órganos sólidos, porque los trasplantados de órganos sólidos tienen alteración de la respuesta inmune celular.
y con menos frecuencia el diabetes, los EPOC, los linfomas, la leucemia, la cirrosis, el embarazo inclusive. Tenemos acá un paciente VIH que tiene características lesiones en piel de aspecto umbilicado, tipo moluscoide, que se ven en los pacientes con criptococosis diseminada. También se ve ahí un criptococoma parenquimatoso en los ganglios basales en un paciente HIV positivo. Esto se ve generalmente cuando a veces recuperan respuesta inmune y lo que hacen es tratar de producir un granuloma alrededor de los criptococos que están en el sistema nervioso central. Esto ocurre en menos del 2% de los casos. En general, el paciente hace una meningitis con Cryptococcus en líquido cefalorraquídeo. Y ahí tenemos una forma pulmonar también por Cryptococcus. La forma de diagnóstico, métodos directos, examen microscópico, cultivos o antígenos. ¿Cuál va a ser la toma de muestra? La mayoría de veces el paciente va a venir con una meningitis, con cefalea, rigidez de nuca, signos meningios, de comienzo subagudo, o sea que hace una semana que viene con dolor de cabeza que va en aumento, con rigidez de nuca, con fiebre o no fiebre no muy evidente. Entonces al paciente se lo interna, se le hace una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo va a ser claro, con hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y pleocitosis linfocitaria, que es característico de este tipo de meningitis a líquido claro. Se le piden hemocultivos por lisis y centrifugación. Se puede hacer escarificación cutánea si tiene lesiones en piel. Puede hacerse una punción de médula ósea, biopsias o inclusive muestra de orina. ¿Qué se va a ver en el líquido cefalorraquídeo? Con una gotita de líquido cefalorraquídeo más una gotita de tinta china diluida, yo voy a poder ver como contraste con la tinta china las levaduras capsuladas en sedimento de líquido cefalorraquídeo u otros líquidos corporales. ¿Dónde se puede hacer esto? Se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, se puede hacer en orina y se puede hacer en lavado bronquioalveolar. También se puede hacer tinciones histopatológicas, metenamina plata de Grocott, para ver las al hongo con su al hongo levaduriforme por tinción de musicarmín. Esto es en tejido en biopsias, y con Alcian Blue también se puede ver. Cultivos siempre se cultivan a 28 y a 37 grados. Se puede utilizar agar saburó, pero el agar que habitualmente se utiliza para Cryptococcus es agar girasol, que tiene ácido cafeico y que por medio de la fenoloxidasa del hongo hace que las colonias se vean de color pardo o café. Se puede hacer una detección de fenoloxidasa y una prueba de ureasa que va a ser positiva. Se siembra en un agar con urea al hongo, y si el hongo tiene ureasa, o sea, tiene la enzima, va a cambiar el tubo de color amarillo a color rosa. Bien, se puede hacer serotipificación por medio de anticuerpos monoclonales. Y por último, dijimos que este hongo, el sistema inmune no forma anticuerpos contra la cápsula del hongo, pero sí se puede detectar el antígeno capsular o el glucuronóxido manano por técnica de aglutinación del látex, que tiene una sensibilidad de más del 90%, y esto se puede hacer en suero, orina y líquido cefalorraquídeo. Y esto es una técnica muy frecuente de hacer. O también por técnicas de inmunocromatografía. Neumocistosis. Por último, nos queda este hongo, que es Pneumocystis jirovecii, que es un hongo cuyo reservorio es el humano, donde hay muchos portadores asintomáticos. Se contagia de persona a persona por vía respiratoria, pero lo más interesante de este hongo es que no es cultivable. No lo conocíamos hasta que apareció la epidemia del SIDA, donde gran cantidad de personas que tenían HIV, que todavía también se está descubriendo que tenían, morían de una rara neumonía grave con distrés respiratorio que los llevaba al respirador y los mataba.
y todos eran personas jóvenes de la comunidad gay. Y este tipo de neumonía, así tan grave, neumonía intersticial que los mataba, estaba descrita previamente en niños malnutridos de orfanatos en los años 40 y en algunas personas trasplantadas de esa época que morían por estas neumonías graves que se veían solamente en severa inmunosupresión celular. Así aparece, digamos, este hongo como un hongo causante de neumonías graves en pacientes con inmunosupresión celular. ¿Qué tiene de característico este hongo? Que al principio no se le consideraba un hongo hasta que por estudios filogenéticos se lo puso dentro del grupo de los ascomicota, clasificado como un ascomicota, a eso me refiero. ¿Qué tiene de particular? Tiene membrana plasmática y tiene una pared. Pero la membrana plasmática, a pesar de que habíamos dicho que todos los hongos tienen una membrana plasmática con ergosterol, este hongo tiene una membrana plasmática con colesterol. Ahí está mal, es con colesterol. O sea, una membrana plasmática más parecida a las nuestras. No tiene ergosterol, tiene colesterol. Y la pared celular tiene quitina, tiene quitosano, tiene un componente fibrilar y un componente amorfo con beta-1,3-glucanos, pero en la parte más externa tiene lo que se llama la glicoproteína A, que es la glicoproteína mayor de superficie. Esta glicoproteína A o glicoproteína mayor de superficie es la primera molécula identificada del hongo y es diferente entre los tipos de huésped. ¿Esto qué quiere decir? Que cada especie tiene su propio Pneumocystis. Es decir, Pneumocystis jirovecii es el Pneumocystis del hombre, mientras que el Pneumocystis carini, ustedes van a leer en algunos libros que hablan de Pneumocystis carini es el Pneumocystis del ratón y es el que se encarga del ataque de la célula a la célula huésped, o sea, la glicoproteína A es la que se une al neumonocito tipo 1. Tiene un ciclo de vida sexual y asexual donde en su ciclo sexual va a formar un quiste que va a madurar formando trofozoitos, que van a ser 8 trofozoitos, y los trofozoitos tienen un ciclo sexual con fisión binaria, mientras que como en su forma sexual va a conjugarse, digamos, el trofozoito femenino y masculino, va a formar un prequiste diploide, un quiste maduro. Esos quistes van a tener a su vez 8 trofozoitos, se rompe y así sigue el ciclo. Pero en el hombre, o sea, en el pulmón del hombre, nosotros vamos a ver tanto quistes como trofozoitos. Entonces, ¿cuál sería la patogenia de Pneumocystis jirovecii? La forma trófica del hongo, en este caso del trofozoito, se adhiere al neumonocito tipo 1 sin fusionar membranas. Y esto estimula, como dice ahí, se adhiere a través de la fibronectina. Esto lleva a la inflamación local y acá el macrófago alveolar tiene que actuar y fagocitar al hongo. Estamos hablando de que esto no ocurre. ¿tá? Esto no ocurre porque hay realmente alteración de la respuesta inmune celular. Entonces, Pneumocystis, sin ningún tipo de control, porque el polimorfo nuclear ni el macrófago lo pueden destruir, empieza a multiplicarse activamente y aumenta en la luz alveolar. Como se unieron al neumonocito tipo 1, van a alterar la permeabilidad alveolo capilar y van a dañar al neumonocito tipo 1, que es el encargado de la hematosis. Se altera además la distensibilidad alveolar porque altera la producción de surfactante.
el neumonocito tipo 2 se encarga de producir surfactante que va a tener componentes lipídicos y componentes proteicos. Se sabe que Pneumocystis jirovecii altera la producción de surfactante, permitiendo, podríamos decir, la producción de un surfactante proteico con poco lípido que no distiende. Entonces, no solo ocupa la luz alveolar, impide la hematosis, sino que además se produce un surfactante que no distiende el alveolo, entonces empieza a haber colapso alveolar. Entonces, esto va ocurriendo del alveolo en alveolo. Los alveolos se llenan del hongo que va a ubicarse en intersticio. Los alveolos van a empezar a colapsar y se va a empezar a alterar el intercambio BQ. Acá tenemos alguna interacción con macrófagos alveolares. Acá en realidad nos muestra que si el hongo es reconocido por receptores manosa del macrófago, inmediatamente destruido. En cambio, si el hongo logra cubrirse con fibronectina y vitronectina, puede enmascarar, digamos, su glicoproteína A y va a ser reconocido en cambio por receptores de beta-glucanos, y esto puede estimular respuesta inflamatoria. Entonces, esto también explica por qué el hongo, o sea, el macrófago no lo puede destruir, porque está alterada la respuesta inmune celular. Pero como el hongo logra cubrirse de vitronectina y fibronectina y el macrófago lo va a reconocer por sus receptores de beta-glucanos, va a disparar respuesta inflamatoria local. Es decir, se va a sumar a la incapacidad del macrófago a destruir al hongo, a una respuesta inflamatoria que va a empeorar aún más la hematosis. Vamos a tener alteración BQ, insuficiencia respiratoria, aumento de la LDH. Esto va a ser paulatino de alveolo en alveolo. Los infiltrados intersticiales van a ser bilaterales y van a empezar a cubrir ambos pulmones. Es una neumonía subaguda. Va a tener el paciente una primera semana de fiebre, tos y cansancio, y la segunda semana ya va a empezar con la dificultad respiratoria. Acá tenemos estos pacientes, como la lesión está ubicada más bien en intersticio, aunque la luz alveolar pueda haber, digamos, algún tipo de exudado, estos pacientes no expectoran. Así que la muestra ideal en realidad es el lavado bronquioalveolar. Y si yo hago un lavado bronquioalveolar y tiño ese lavado bronquioalveolar con una tinción de Gienza, yo a la derecha voy a ver eso que está marcada con la flechita. Esto es un quiste que tiene en su interior trofozoitos. Estos son todos quistes de Pneumocystis jirovecii. Entonces, de elección, lavado bronquioalveolar o aspirado traqueobronquial, pero lo ideal es un lavado. Les dijimos que difícilmente pectores. Podemos ver quistes, y estos que parecen balones desinflados son trofozoitos. Bien, los balones desinflados son trofozoitos, mientras que estas estructuras son los quistes. Bien, se puede ver tanto con Gienza como con Gram, Grocot y azul de turidina. No se cultiva, ¿sí? No se cultiva. Inmunofluorescencia, hay anticuerpos monoclonales conjugados con fluoresceína. A veces no se puede ver al hongo con tinciones, así que ese lavado bronquialveolar se puede hacer una técnica de inmunofluorescencia directa con una sensibilidad del 97% y va a permitir ver la pared de los quistes y las formas tróficas.